¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Les saluda Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de conversar vía Zoom con la licenciada Wendy Cashpal, directora ejecutiva de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad. Wendy, muy buenas noches. Gracias por atender esta entrevista. Hola, buenas noches, un gusto. Primero que nada, un saludo a la audiencia y segundo, agradecer por la invitación y feliz de hablar de inclusión en la antesala de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de las Personas. Muy bien. ¿Cuándo se funda precisamente la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad? Fíjate que la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad nace hace 14 años y nace con la visión y con la misión de promover y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad en el país. Obviamente trabajan como marco, Wendy, normativo con la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad. Claro que sí, la apuesta más grande que tiene la red en este momento es visibilizar y sensibilizar acerca de la normativa legal, todo lo que contempla la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad, lo que con mucho orgullo te decimos ha sido una ley que significa luchas, es una ley que está en armonía con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y es una ley muy ambiciosa de la cual nosotros tenemos grandes expectativas como población con discapacidad y pues felices de promoverla y sensibilizar con ella. Ahora, ha habido reformas a lo largo del tiempo. ¿Cómo está estructurada la ley, Wendy? ¿Creen ustedes que llena las expectativas de este sector o todavía es necesario hacerle algunas modificaciones o contar con una nueva herramienta jurídica? Eh, no, a nosotros tal cual la ley está nos parece, insisto, una ley muy completa. Más sin embargo, debemos de hablar de que nos hace falta un protocolo, ¿verdad? A 2 años de la aprobación de la ley, nos hace falta el reglamento que va a garantizar el verdadero cumplimiento. Y pues la ley tiene como objeto el artículo 1 y se crea para garantizar el goce pleno de los derechos en igualdad de condiciones y basándonos en la línea de igualdad de condiciones es que se crea ella, porque si constitucionalmente nosotros, las personas con y sin discapacidad, tenemos los mismos derechos. Más sin embargo, las personas con discapacidad no podemos acceder a ese derecho plenamente porque nos hacen falta ciertas accesibilidades. Por ejemplo, las personas con discapacidad física, para tener acceso a su derecho a libre tránsito, pues tiene que tener una rampa de acceso. Las personas con discapacidad auditiva, para tener acceso a la comunicación, que es su derecho, la persona tiene que conocer la lengua de señas salvadoreña. Entonces, pequeños pincelazos que la ley reconoce y por eso nos sentimos muy felices de tener nuestra ley, más sin embargo decir que nos hace falta el reglamento. ¿Y qué ha pasado con el reglamento? Es decir, ya pasaron 2 años, ¿cómo va ese trámite? ¿Ya está en elaboración o en qué etapa está? Sí, claro que sí. Entendemos, está en el proceso de elaboración. La Asamblea Legislativa pues ha pedido una prórroga para poder estudiar muy bien y pues esperamos, todas las asociaciones de personas con discapacidad estamos ansiosas de ver cuál va a ser el resultado final para la aprobación y esperamos del reglamento. Muy bien, hay una inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. Me recuerdo que era cada 25 personas, luego se baja a 20, es decir, ha habido a lo largo de los años un esfuerzo, algunos momentos más, otros menos, para que se haga cumplir la ley, porque aquí tenemos muy buenas leyes, el problema es que a veces no se hace cumplir la ley, pero en este caso la presión pública, organizaciones como ustedes que piden se adecúen a aceras y realmente se dé cumplimiento a una normativa. Sí, en efecto, sí ha habido un avance significativo, puesto que ya la ley especial de inclusión, pues ya por cada 20 una persona con discapacidad se debe de contar. Pero sí hay que ser muy honestos y hay que reconocer también el esfuerzo que se está haciendo por medio del Ministerio de Trabajo
y previsión social con el proyecto de oportunidades para personas con discapacidad, oportunidades laborales para personas. Hace falta mucho por hacer. No es solo incluir personas con discapacidad. Hay que hablar de la realidad de la persona con discapacidad y ver y saber de que la persona con discapacidad hace falta educación. Entonces nosotros trabajamos dentro de la red con nuestra unidad de inclusión laboral también y nos hemos dado cuenta de que hace falta la capacitación especializada. Hace falta empujar el sol hacia la línea de la educación, porque de nada sirve que estemos trabajando en inclusión laboral y que la empresa también tenga la intención de contratar, pero cuando nosotros buscamos los perfiles que las empresas nos piden, la población con discapacidad no está lista para ofertarse. Entonces ahí estamos dándonos cuenta de que hace falta la apuesta a la educación. Muy bien, en cuanto a este tema de la inclusión, muchos nos podemos enfocar, Wendy, solo a la parte laboral y no aplica solamente a eso. Estamos hablando del acceso a un transporte digno, es decir, que las personas no tengan que estarles ayudando, que tengan la rampa, que tanto se ha hablado de ese tema, las unidades del transporte colectivo, el tema de las aceras para las personas con silla de ruedas. En cada acera debe haber un acceso, los edificios públicos, de gobierno, banca, todo. O sea, la movilidad para las personas con discapacidad es un tema muy amplio que no solo es contratarlo, sino, como usted dice, ver el entorno, ver los espacios que sean adecuados para realmente dar un cumplimiento o el trato que se merece. Definitivamente, si hay algo que hay que hablar también es de la deuda histórica que se tiene en el transporte público y esa discriminación que se vive diario y que lo vive la persona con discapacidad, porque el transporte público no está listo, no cuenta con espacios, la gente sin discapacidad se escapa, va colgado de los buses. Ahora imagínense las personas con discapacidad cuando son usuarias de alguna ayuda técnica, ¿cómo van a hacer para tener acceso a eso, verdad? Entonces, es que esto es una cadena. Hablar de todo el contexto de las personas con discapacidad es bien complicado, porque como usted lo mencionó, no es lo mismo hablar de sí hay inclusión laboral, porque tiene que ver con muchas líneas, como la educación, como el transporte público, como también los ajustes necesarios que tienen que hacer las empresas a la hora de contratar a una persona con discapacidad, como la empatía, la falta de sensibilización y capacitación al personal. Entonces, esto es una cadena y tantas líneas por las que se tiene que trabajar para lograr una verdadera inclusión laboral en este caso. Ahora, incluso si nos vamos un poco atrás, la parte educativa también. ¿Será que nuestros centros educativos están adecuados también, los salones de clase, cómo llegar o las diferentes áreas, si tiene una cancha o algo? Es decir, es mucho el trabajo, son varias las áreas, hay mucho trabajo por hacer en el país en este tema. Sí, quizás en educación hay que irnos un poco más atrás, a Ok. la comunidad, allá cerca del río tal, en donde vive una persona con discapacidad física que tiene toda la capacidad de aprender, pero no tiene ese acceso, que se encuentra a esas barreras del entorno, que ni siquiera logra llegar a la institución. Ujú. Pero el que tiene la suerte de llegar a la institución y poder educarse, ahí se encuentra con otro tipo de barreras. Ahí se encuentra con las barreras arquitectónicas, rampas, baños, todo lo relacionado, pero también se encuentra con las barreras actitudinales. Y parece increíble, pero a estas alturas, algunos maestros, en el área rural lo estoy diciendo, y lo digo con autoridad, todavía dicen, yo no puedo matricularte al niño, o te matriculo al niño si vos lo venís a cuidar, siendo esa una clara vulneración de derechos, y esa es la realidad que enfrenta la población con discapacidad. Y por esa razón es que desertan y no tienen el acceso a la educación. Ahora, y no hay como, digamos, la idea no es que digan, hay que crear centros especializados para que sería imposible abarcar a la población, es decir, debe desarrollarse en su entorno, eso recomiendan los expertos internacionales.
Definitivamente. Fíjate que hace años había una política pública, desconozco si todavía se está ejecutando, y era, iban los jóvenes a alfabetizar justamente a las personas con discapacidad y los jóvenes se trasladaban a al lugar de la persona con discapacidad. Entonces, yo creo que ahí estaban logrando insertar en la línea de educación a la persona con discapacidad y estaban eliminando esa barrera del entorno que existía, ¿verdad? Pero no, esa política pública ya no se estuvo ejecutando ya no se ejecuta en El Salvador y pues es una lástima, la verdad, porque ahí es donde hay que pensar en no solo decir el derecho a la educación es recibir a todos los niños a la institución y es su derecho y los maestros tienen la obligación de, porque también debemos de hablar de la falta de educación que tienen los maestros. Los maestros no conocen cómo el abordaje a las personas con discapacidad. Los maestros no conocen la lengua de señas salvadoreña y menos van a conocer un sistema braille. Entonces nuestros maestros tampoco están listos para recibir a población con discapacidad. Y pues si nos adentramos más en el tema de educación, pues hablamos toda la mañana. Sí, es un tema bastante amplio, pero en el cual, como usted decía, hay pasos que se han dado, pero hay otros que todavía tenemos mucho rezago. Y eso es lo que vamos a estar abordando precisamente esta noche, que nos acompaña. Tenemos el gusto de conversar con Wendy Caispal, directora ejecutiva de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Wendy, como parte del trabajo que realizan ustedes como fundación, desarrollan jornadas, me llamaba mucho la atención, de habilidades sociolaborales dirigidos a jóvenes con discapacidad en el sector de San Martín. Y hablábamos, San Martín por mencionar algunos, pero hablábamos de cómo la gente logra entender, cómo uno dice, es que no sé cómo adecuar, no sé cómo tratar, no sé cómo ayudar. Precisamente este tipo de jornadas, ese tipo de trabajo de concientización o enseñanza de cero es el que ustedes también realizan. Exacto. Primero que nada, identificamos a la empresa y le hacemos saber a la empresa cuáles son sus obligaciones a la hora de que tiene que contratar a personas con discapacidad. Nosotros también nos ponemos a sus órdenes a la hora de perfilar eh, las personas que ellos vayan a requerir y pues buscamos en nuestra bolsa de personas con discapacidad, buscamos el perfil más idóneo para recomendarse. Y pues también les hablamos de las bondades que trae la ley, como los incentivos, hablarle también de la línea, qué es la discapacidad para que ellos la entiendan, porque de repente el empresario no contrata primero por desconocimiento y segundo por miedo. Y yo les digo, no tengan miedo a jugársela, porque, y les muestro mi ejemplo, yo soy una mujer con discapacidad física y siempre les he dicho, alguien un día confió en mí, alguien un día garantizó mi derecho laboral y pues me enseñó, nadie nace aprendido, me enseñó y pues hoy por hoy estoy laborando y ostentando un cargo público, ¿verdad? Y pues hacerle ver qué es la discapacidad, eh, qué tienen que tener, por ejemplo, si contratan a una persona con discapacidad auditiva, enseñarles o buscarles alianzas estratégicas para que la empresa pueda capacitarse en lengua de señas salvadoreña, tratar de hacer derivaciones, ya sea con AIPD o con alguna otra institución que trabaje en la promoción o con el mismo Ministerio de Trabajo, perdón. Entonces, básicamente nosotros estamos en ese trabajo de intermediación entre la población con discapacidad también y
ahí tenemos la otra línea, hacerle saber a la población con discapacidad del compromiso y la responsabilidad que tiene, porque también nosotros hacemos mucho énfasis como red de enseñarle a las personas con discapacidad cuáles son sus derechos, ayudarle a la garantía de los mismos, pero también les enseñamos cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades que va a tener ya laborando, ¿verdad? Entonces ahí nosotros estamos en medio de, y pues gracias a Dios hemos tenido un buen alcance, una buena aceptación de parte de la población con discapacidad y también de parte de los empresarios. Ahora, el tema de la actitud es importante. Alguien con una discapacidad puede decir, no, yo me quedo en la casa, mejor, pues sí, que me ayuden, o puede tomarla desde el otro punto de vista y dice, pues yo voy con todo, yo quiero ganarme lo mío, yo quiero demostrar que se puede. Y uno, cuando tiene la oportunidad de conocer, yo tengo varios amigos, de verdad es impresionante, no hay nada que los pueda detener y son ejemplo para otras personas precisamente, pero a veces quizás este tipo de talleres sirven de mucho para que ellos viendo el ejemplo, como el caso suyo, pues puedan decir, bueno, sí se puede y es de esta forma, es con esta actitud y es tocando puertas y exigiendo derechos. Definitivamente. Y también nosotros capacitamos a nuestros jóvenes, ¿verdad? Tenemos nuestra escuela de formación política en donde buscamos nosotros como red creemos firmemente que la educación y el empoderamiento es una herramienta maravillosa de transformación social que le va a permitir a la persona empoderarse, le va a permitir a esa persona decir, yo puedo ir a trabajar. Y también tenemos otras líneas, ¿verdad? Como el campamento de vida independiente que enseña la filosofía en el uso de manejo de las ayudas técnicas, como lo es la silla de ruedas. Y el manejo de la silla de ruedas es estratégico porque eso nos permite independencia. Y esa independencia nos permite decir, yo puedo ir a mi trabajo, yo puedo movilizarme de X a Y lugar. Entonces, vamos buscando la manera de ir limpiando, ir dejando el camino un poco con menos piedra, ¿verdad? Y pues también los capacitamos en cuidados personales, derechos sexuales y reproductivos, les enseñamos la ley especial de inclusión y pues básicamente los enseñamos a que ellos sepan que son titulares de derechos, que son dignos de sus derechos, son de ellos y que se apropien de ellos y pues bajo ningún argumento les permitimos, tratamos la manera de deschipear esa forma tan fea de ver la discapacidad como de que no servimos para nada y así es socialmente visto, ¿verdad? Y también trabajamos con la familia. Parece increíble, pero las familias no dejan volar por sobreprotección, por lo que sea, pero no dejan volar y al final las mismas familias vulneran derechos Sí. porque los aíslan y los limitan a su derecho a la rehabilitación, a su derecho a la salud, por el miedo al que dirán, ¿verdad? Entonces también trabajamos con la familia en orientaciones psicológicas para ellos, y también en capacitaciones para que ellos sepan qué es la discapacidad, que no es el fin del mundo y que sepan sobrellevarla, pues, y que es una condición únicamente. Me ha llamado la atención también talleres que realizan de planes de negocio, de emprendimiento, por si de repente, digamos, en alguna empresa pues, no hay una oportunidad por algo que les guste, por el tipo, digamos, de industria que pueden representar. Eso no significa que se van a quedar en casa, pueden desarrollar su propio negocio, realizando algún tipo de producto, yendo a ferias de emprendedores, es decir, valerse totalmente por ellos mismos. Sí, definitivamente. Esa es otra línea estratégica nuestra. Y pues tenemos un taller de formación y mantenimiento de silla de ruedas, en donde primero formamos a un grupo, bueno, tenemos tres grupos de jóvenes formados ya en la línea de industrias metálicas. Ujú. Ese se supone que es un rubro que no es visto para población con discapacidad, pero nosotros lo tenemos, hemos capacitado a las personas en lo básico, pero también han recibido un curso especializado, hicieron un intercambio en Guatemala, en donde ellos aprendieron todo lo relacionado al ensamblaje o la creación de eh, piezas para elaboración de una silla de ruedas. Y pues después de eso, el producto final, nosotros también identificamos qué jóvenes tienen madera para emprender y qué jóvenes tienen madera para laborar, ¿verdad? Eso por medio de nuestra unidad de inclusión laboral y también nuestra unidad de orientación psicológica. Y pues una vez tenemos nosotros perfilados qué jóvenes sí tienen madera para emprender, buscamos la manera de otorgarles capital semilla para que ellos, ya nosotros sabiendo que tienen la habilidad adquirida para crear, ya solo les hace falta las herramientas y ya después no es solo darle las herramientas, sino que enseñarles
a cómo ser emprendedores, cómo invertir su dinero, cómo llevar a cabo su negocio, cómo hacer costeos, cómo mirar su mercado, cómo vender su marca para que este emprendimiento sea a largo plazo, pues. Pero a los que les miramos madera de que quieren elaborar, pues buscamos, hacemos unos foros de empleabilidad en donde convocamos a empresas relacionadas a la industria metálica como Corinca, algunas ferreterías, y les enseñamos en qué líneas hemos capacitado a esos jóvenes y pues buscamos la manera de incluirlos laboralmente y decirles que nosotros damos fe de que ya están capacitados y ya tienen esa habilidad adquirida. En el tema de las sillas de ruedas, pues yo recientemente aprendí mucho. Para mí una silla de ruedas era una silla de ruedas, solo había una. Y me enseñaron que no, vi los diferentes estilos, para qué sirve cada una de ellas. Es un tema muy interesante y es la diferencia radica sobre todo para el tema de la movilidad. Definitivamente, hay sillas activas, hay sillas pasivas, Correcto. sillas hospitalarias. Y te voy a contar un caso bien particular y personal. La semana pasada mi silla es activa, es una sillita baja, pero se me había arruinado y la mandé a reparación, a nuestro taller, obviamente. Y pues agarré una silla un poquito más alta, me caí 2 veces, no me pude trasladar de mi vehículo a mi silla. En la noche, en el baño, me caí. Entonces, y les digo yo, increíble pero cierto, las sillas de ruedas tienen que ser acorde a nuestras necesidades, acorde a nuestra lesión, porque eso nos va a generar la independencia, ¿no? Y pues hay que tener ese cuidado y también hablarte de las sillas de ruedas que nosotros estamos en este momento tratando de crear nuestro taller y nuestra fábrica de silla de ruedas. Vamos a crear y estamos muy optimistas de que lo vamos a lograr y vamos a tener la primera fábrica en El Salvador Muy de bien. silla de ruedas, pero a la medida de la persona, a la necesidad de la persona, porque eso es muy importante. Qué interesante, qué interesante. Aparte del empleo que se pueda generar, suplir esa necesidad por lo que usted estaba mencionando. Es decir, yo veo gente que dice de repente, bueno, yo tengo esta silla de ruedas, perteneció a alguien de mi familia, entonces la puede ocupar. No, no necesariamente la puede ocupar. Es decir, a más de alguien le va a servir, pero son características bien especiales, como nos contaba, para que alguien pueda decir, esta silla me funciona o no. Definitivo, pero hay que hablar también de la realidad del país, pues, de la falta que hace, que las personas no tienen una ayuda técnica. O Ujú. sea, si llegan y te dicen, te voy a regalar esa, la agarran porque no tienen más Sí. opción, porque el país no tiene esa dotación de ayudas técnicas adaptadas o a la necesidad, ¿verdad? Entonces, la persona y la necesidad lo hace ocupar la silla que le den, pues. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos cambiar esa realidad. Queremos primero bajarles los costos porque las sillas activas son muy caras, buscar la manera de generar costos razonables y tener esa autosostenibilidad en nuestra fábrica, ¿verdad? Garantizar empleo también a las Ujú. personas y tener un producto al final que hace mucha falta en el país. ¿Cuánto puede llegar a costar una silla de rueda, digamos, no fabricada, sino, digamos, de marca o comprada en un establecimiento? ¿Qué precio puede llegar a tener? Primero, las activas cuesta que vendan en el país. Ok. O sea, te las tienen que traer de otro país. Y hay, mira, desde 1,000 hasta 5,000 dólares. Wow. Las sillas de ruedas activas y súper completas son carísimas. Y eso es mentira que en El Salvador alguien va a tener que invertir. Yo tengo una silla activa, pero a mí me la regalaron, pues. Entonces, si me la regalaron usada, no es que nosotros vamos a tener la solvencia para invertir en tanto dinero para tener una silla activa. Ahora, este proyecto va concretizándose a poder fabricarlas en el país. Sí, poco a poco vamos avanzando. Hace una semana ganamos el premio Gloria de Criet. Ah, ya vamos a hablar de eso más adelante. Ahí vimos que estuvieron en la gala. Pues bueno, ganamos un premio y Qué bueno. apuntaba
nosotros apuntábamos al premio número 1 y pues con eso nosotros soñábamos con tener ya toda la capacidad instalada. Nos faltan algunas maquinarias específicas para poder ensamblar y para poder crear, pero ahí vamos, poco a poco avanzando con la visión y la convicción de que lo vamos a alcanzar. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay otro tema también que hay que hablar y es este veía en las redes sociales de ustedes, Wendy, la apuesta que hay por el deporte inclusivo. Esto es muy importante y ayuda también a este sector. Bueno, en el deporte nosotros pues únicamente tenemos nuestros campamentos de vida independiente y pues también tenemos y apoyamos en el campeonato de baloncesto en silla de ruedas a nuestro equipo HU, que es de mujeres, y es maravilloso ver cómo mujeres juegan básquetbol. Yo honestamente les digo de que valoro mis manos, se caen, una determinación, poder ver tanto coraje, tanta gana de salir adelante. Entonces, en nuestro campamento, hoy el miércoles 7 de diciembre tenemos nuestro campamento de vida independiente y pues tenemos una demostración de cómo juegan baloncesto, pero sí trabajamos esa línea. Hemos visto en el país también una mejora en ese sentido, es decir, atletas paralímpicos que participan en las Olimpiadas, trayendo medallas para El Salvador. Ha habido un progreso y una apuesta también de las autoridades en ello. Definitivamente, esa es una política pública que yo particularmente estoy enamorada y hay un programa de academias deportivas inclusivas que hay ya 9, si no me equivoco, 10 academias a nivel nacional, es una apuesta de INDES y pues ver a jóvenes, a niños teniendo el acceso a su derecho a la recreación, a su derecho al deporte, a mí me enamora verlos porque he visto los avances con mis niños en Aguachapán, en donde hay un caso en particular que es María José, una niña que jamás se despegaba de su mamá, ahora salta, ahora se aparta de ella, nada sola, y se ve el avance, ¿verdad? Entonces me enamora porque garantizando su derecho también las personas se sienten incluidas y las mamás también, escuchar cuando las mamás me dicen, mi hijo ahora nadó por primera vez en su vida, es para mí un gran logro de parte de ese proyecto y pues siempre voy a estar reconociendo esa política pública que hace falta mucho por hacer, pero en la línea de deporte sí se está avanzando muchísimo y hay que reconocerlo. Ahora, este es un tema también de lo que hablábamos en el primer segmento, que incluye a la familia, es decir, un joven que se integra a un deporte, que se integra a una competencia, por lo general, la mayoría de los casos, su familia se integra también y él recibe ese gran apoyo. Sí, definitivamente, es que las familias cuando no saben llevar la discapacidad y cuando no encuentran este tipo de redes de apoyo, se sienten cohibidos, pues no saben qué hacer, no saben cómo sobrellevar, pero cuando ya se encuentran en un grupo donde hay más mamás con niños con discapacidad, donde hay más niños con discapacidad, donde la discapacidad está normalizada entre ellos, ¿verdad? Y ya no se sienten como cuando socialmente las personas ven raro a tu hijo, ¿verdad? Sino que es como un contexto bien ameno, entonces ya las madres se sienten hasta descansadas en este programa en específico, en Aguachapán, a mí me encanta ver cómo las mamás se ponen a hacer ejercicio y también descargan, ¿verdad? Porque debemos de hablar de que las mamás
son cuidadoras, que las mamás también viven la discapacidad desde otro entorno y pues ellas haciendo ejercicio y sus hijos también es algo muy bonito, es algo que llena, es algo que te dice que estamos avanzando y que estamos haciendo lo posible, ¿verdad? Por ir avanzando, pero igual hay que ser realistas y hace falta mucho por hacer, entre otras instituciones. Pero, insisto, ahí siento que vamos muy bien. Esa apuesta y esa política pública está muy bien. Ahora, aquí pueden integrarse o deberían integrarse las alcaldías, el sector privado, a apoyar, digamos, localmente cada actividad deportiva o de apoyo a este sector sería fundamental, no solo ciertas instituciones, no solo a través del gobierno, sino todos involucrados en un proyecto como tal. Sí, definitivamente, aunque estas academias deportivas inclusivas, que no son nuestras, debo de aclarar, es algo de INDES, pero yo tengo la fortuna de poder ver de cerca esos avances, se hace mediante todos los actores locales. INDES Aguachapán, Alcaldía de Aguachapán apoya, alguna, de repente también llevan el componente de sensibilización a los servidores públicos de parte de INDES, los sensibilizan, también llevan el componente de buscar voluntariado y tratar de sensibilizar también a las juventudes. Entonces yo siento que ese proyecto es muy completo y lo que le hace falta es quizás más a nivel nacional. Si ahorita hay 10 academias, pues que hayan 14. Ahora, dentro de los, digamos, del tema de la divulgación de la ley, el fomento de los derechos o la misma sensibilización hacia la población, hay diferentes formas. Están los talleres, las reuniones que ustedes desarrollan en las empresas, pero también veía que hay un podcast, Invisible SB, que me pareció muy interesante. Bueno, yo siempre he dicho que la sensibilización debe ir por todos lados. Tenemos Sí. podcast, tenemos Revista Invisible, tenemos TikTok, tenemos todas las redes abiertas para poder generar incidencia. Y es que el trabajo de incidencia no es solo de en este momentito tengo lo, no, es de bombardear por donde nosotros podamos y utilizar las redes sociales y todo lo que innovador, tecnológico que exista para poder incidir y para poder llegar y para poder tener alcance, porque solo así y solo solo sensibilizando vamos a poder tener la garantía plena de los derechos, porque aquí en esta ley se fajaron, hay luchas, se fajaron escribiéndola, pero no va a ser nada más que letra muerta si nosotros no la divulgamos, no sensibilizamos y no se va a cumplir, pues. Entonces, el trabajo es grande y pues buscamos diferentes temáticas dentro de nuestro podcast. Ahora, este trabajo de sensibilización es importante que la población lo entienda como tal, es decir, no se está pidiendo, mire, tenga lástima o a las organizaciones cómprele para ayudarle, cómprele porque es un buen producto, respete porque tiene que respetar, incluya porque tiene todos los mismos derechos al igual que ustedes. O sea, es un tema que debe entenderse bien claro, o sea, no es voy a colaborar, no, es que no es de voy a colaborar, es que tenemos los mismos derechos. Sí, claro que sí. O sea, nosotros buscamos la manera de divulgar la ley haciendo saber cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? Y a la persona de enseñarle cuáles son sus derechos. Y nosotros predicamos con que las personas con discapacidad somos titulares de derechos. Y bajo ningún argumento vamos a permitir que seamos vistos bajo la línea de la lástima, del Uh -huh, asistencialismo o uh como -huh. sea. Vamos tratando de chipear de esa manera. Ahora, yo creo que también el trabajo de sensibilización debe de ir a la par de la divulgación, porque si logramos sensibilizar, por ejemplo, a tomadores de decisiones que de repente algunos no conocen las nuevas normativas, si logramos sensibilizar y les hacemos saber que son obligaciones, yo creo que son paralelamente podemos tener más alcance, pero sí, nosotros jamás nos vamos a salir de que somos sujetos de derechos y demostrar de que esto no es por favor. A nosotros no nos están haciendo un favor. Uh -huh, Tienen que uh -huh. garantizar los derechos de las personas con discapacidad porque es una obligación, porque es un derecho nuestro como el que lo tiene todas las personas.
¿Cómo está la estadística en el país, Wendy? ¿Cuántas personas con discapacidad se encuentran actualmente en el país y más o menos el rango de edad, si hay información al respecto? Bueno, ahí sí no tengo datos estadísticos, Ujú, solamente manejamos nosotros que en 2015 es el último censo que se tuvo, entiendo se hizo con el CONAIPD, con el ujú, apoyo de UNICEF, y pues en el 2015 habían 410,000 personas con discapacidad, lo que equivalía a un 6,4% por ciento de la población. ujú. Pero a 2015 para acá hay mucho, ahí sí hace falta y quizás son de los retos más grandes que podemos decir que hay, ¿verdad? De aquí en adelante, primero, nos hace falta un reglamento, es el reto más grande. Sí, Segundo, el cumplimiento de la ley no lo vamos a alcanzar sin un presupuesto. La ley lo contempla, entonces, reglamento, presupuesto. Tercero, tener un dato, conocer dónde, cuándo y en qué lugar están posicionadas y las necesidades de las personas con discapacidad. Porque no es lo mismo, aunque sea el mismo tipo de discapacidad, las necesidades no son iguales porque tiene que ver del entorno donde la persona está. Entonces, es mentira que vamos a crear una política pública si ni siquiera sabemos dónde está la población, cuánta es la población y cuáles son las necesidades que tiene. Entonces, en ese sentido, ese sería el tercer reto más grande que tenemos en este momento a nivel nacional y lo tenemos todos, también ser muy honestos que la inclusión es una responsabilidad social de todos. Si bien gobierno central tiene obligaciones, si bien el CONAIPD tiene obligaciones, nosotros, las personas con discapacidad, tenemos obligaciones, la sociedad tiene obligación con la inclusión, porque todos podemos incluir desde nuestra trinchera, todos podemos hacer algo por mejorar la realidad que nosotros vivimos. Y pues básicamente esos serían como los retos más específicos que tenemos hasta el momento, pero sí, hace falta todavía tener un número, un dato estadístico. claro, eso ayuda a focalizar y a tener mayor control de las áreas o los sectores pues, donde se pueda ejecutar algún tipo de política pública de ayuda o, como decíamos, un trabajo en conjunto con el sector empresarial para poder desarrollar y la data siempre en este tipo de apoyos es muy, muy, muy importante. Ahora, el tema de la discapacidad, la gente la mayoría de veces solo lo asocia con lo físico y es un tema también de falta de conocimiento de la población. No, claro que sí, hay diferentes tipos de discapacidad. Primero partir, ¿verdad? Y lo tenemos que decir que a estas alturas hay muchos servidores públicos que nos dicen los discapacitados. Y pues empezar con el término. Somos personas con discapacidad seguido del tipo de discapacidad. Wendy Cashman, persona con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva o personas sordas. No tengan miedo de decirles así, no se sienten mal. Y personas con discapacidad mental. Y pues saber, ¿verdad? Decir que hay que adquirir ese compromiso de conocimiento. No podemos andar por la vida y decir yo no sabía por ejemplo, yo voy a ser un servidor público, tiene que saber de que si voy a ser servidor público me tengo que poner esa chaqueta de estar por y para la población y saber que parte de esa población es una población con discapacidad a la cual está obligada de cumplir con ciertas accesibilidades y con ciertos derechos que nosotros tenemos. E irse adaptando, porque yo me recuerdo en algún momento decían personas con capacidades especiales, personas discapacitadas, minusval, ciertos términos que con el paso de los años fueron cambiando porque se hacía el análisis de que no representaban a la persona o al contrario podían estigmatizar o generar un problema en lugar de ayudar. Sí, definitivamente. Nosotros no tenemos ninguna capacidad especial. No somos superhéroes. Especiales, como una amiga por ahí lo dice, especiales son las pizzas. Nosotros no, somos iguales que todos ustedes. Somos personas en una condición de discapacidad, Ujú, únicamente. ujú. Es todo. Y en eso hay que trabajar mucho en la sociedad. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Wendy. Hoy sí vamos a hablar del premio. Ahí los vimos en la gala de la Fundación Ayudando a Quienes Ayudan, de la Fundación Gloria Crit, el premio, donde los vimos que se agenciaron el cuarto lugar específicamente en este premio. Y pues la pregunta obligada, ¿en qué se irá a invertir y cómo recibieron y cómo decidieron participar de ello? Bueno, comentarte de que la red participa, ya ha ganado 2 premios Muy bien. del Ayudando a Quienes Ayudan. Y pues tuve la dicha de venir ya cuando el proyecto ya se había enviado y pues ¿en qué lo vamos a invertir? En compra de maquinaria en lo que nos haga falta para seguir con el proceso de nuestra fábrica de silla de ruedas. En eso va enfocado. Ahora, esto es una ventana también, es decir, este tipo de apoyos, de incentivo o de galas que de repente tienen bastante cobertura, ayuda a poner en el ojo de las personas que digan, mira, ganó, pero ¿y qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es el trabajo que realizan? ¿O qué necesidades puedan tener? Es una buena vitrina para que más empresas privadas puedan decir, mira, es un gran trabajo el que realizan, vale la pena apoyar. Sí, la verdad que sí. Y también nos agenciamos el otro premio en donde nos dieron publicidad de la Universidad Mónica Herrera, Muy en bien. donde estamos súper felices porque sabemos que nuestra marca se va a potenciar, porque es específicamente para potenciar la marca o el trabajo que nosotros estamos haciendo dentro de que hoy por hoy es nuestro taller de formación, reparación y mantenimiento de silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, creemos firmemente que esto obviamente va sumando y pues al final es el trabajo y la credibilidad que la red de sobrevivientes y la forma en la que nosotros trabajamos pues se ha ganado. Y yo feliz de poder estar cosechando los triunfos de la red. A escala nacional, digamos, ¿de qué zonas es la mayoría de gente que llega con ustedes? ¿Es más de San Salvador o trabajan con gente que viene del interior del país? Y si hay un plan de expansión o de abarcar más personas dentro de las capacidades, pues lógicamente, ¿qué les permite el presupuesto o el tema económico que manejan? Fíjate que ahorita estamos trabajando en 25 municipios. No te los alcanzo a mencionar todos. Nosotros tenemos un trabajo territorial ya con años, son 14 años de experiencia en donde nuestros técnicos se trasladan a campo, se encargan de buscar o organizar a las personas con discapacidad, porque nosotros les enseñamos a que ellos se organicen y a que ellos primero se empoderen y después ellos exijan sus derechos. Entonces, pero también tenemos la visión, quisiéramos estar en todo El Salvador, pero no podemos por cuestiones de presupuesto. Cuando nosotros podemos, pues te echamos a Huachapán, te echamos a Tacuba, en lo que nosotros podemos, pero no podemos intervenir directamente a otros municipios. Ahora, digamos, el apoyo se vuelve importante de organizaciones también nacionales o internacionales para que este tipo de limitante que ustedes tienen para abarcar otras zonas, pues pueda desarrollarse con filiales u otro tipo de proyectos. Sí, definitivamente las alianzas estratégicas y el apoyo con otras instituciones podría fortalecernos, ¿verdad? Y nos podría dar la oportunidad de tener más alcance a nivel nacional. Pero hoy por hoy, con los proyectos que nosotros estamos ejecutando, honestamente no nos podemos expandir. Y porque también somos muy cuidadosos y es que no queremos descuidar el trabajo territorial que ya tenemos ganado. Entonces, seguir trabajando en los 25 municipios que yo te digo es un trabajo titánico, es un trabajo que te demanda tiempo y pues si queremos tener la misma calidad que tenemos hasta el momento en el abordaje y en ese acompañamiento que le estamos dando a la población,
quizás por abarcar más podemos Ujú. descuidar un poco lo que tenemos. Y pues eh, es cuestión de valoraciones, pero sí tenemos algunas proyecciones de expandirnos. Por ejemplo, en este mes y en este año nos expandimos ya a Suchitoto, que fue uno más, que no lo teníamos contemplado en nuestro mapeo, ¿verdad? Pero gracias a Dios se pudo incluir Suchitoto, pero ahí vamos. Ahora, dentro de esta que hemos hablado a lo largo de la entrevista, dentro de la sensibilización a la población, está el tema que hay un porcentaje importante de personas que nacen con una discapacidad, pero hay personas que pueden llegar a tener una discapacidad producto de accidentes de tránsito y en Teletón hemos conocido muchos casos de personas que dicen yo pues, veía, creía, no creía, apoyaba, a veces sí, a veces no, y de repente dice, y hoy me toca estar de este lado, y jamás, pero ni en el sueño más remoto, me imaginé que me podía llegar a pasar, y hoy entiendo lo importante que hubiese sido que yo desde antes pudiera apoyar, y cuentan historias que lo hacen reflexionar a uno. Sí, yo siempre predico con un dicho y es, la discapacidad es un espejo en el que nadie quiere verse y lastimosamente estamos en una sociedad en donde es demasiado apático, donde si no le interesa, si no le afecta, pues no le interesa. Y pues en ese sentido es bien importante en el momento de, te tengo que contar yo, mi discapacidad es adquirida, un asalto a mano armada. Entonces es por eso que en una condición de discapacidad y pues también te voy a hacer una mezcla entre el trabajo que nosotros hacemos y nuestra línea de apoyo entre iguales, porque es personas con discapacidad apoyando a personas con discapacidad, a otras personas que acaban de adquirir la discapacidad. Y porque no es lo mismo que alguien sin discapacidad le diga, todo va a estar bien, es un proceso, esto te va a pasar esto, vas a pasar por aquello, a que se lo diga a alguien que ya lo vivió, ¿verdad? Alguien que le diga, va a estar bien, mira, te va a doler, y ya nosotros entre apoyo entre iguales, pues es mucho más creíble y da mucha más paz. Te lo digo a mí, alguien con discapacidad, cuando yo recién la adquirí, me dijo todo va a estar bien, me dijo tranquila y me dijo todo lo que me iba a pasar y yo ya no me agarró a quemar ropa, ¿verdad? Entonces, es un proceso de acompañamiento que debe de ser y también el momento de sensibilizar a la población de ahorita puedes salir de tu casa, te caes y ya sos parte de la población con discapacidad. Y ahí te vas a dar cuenta de que te tenés que acostumbrar vos a a la sociedad porque tu entorno no está listo, no está listo para eso. Claro, y sobre todo, Wendy, con la tasa de accidentes, pues que lamentablemente se registran en el país, es increíble, vemos accidentes muy fuertes, mucho irrespeto a las señales de tránsito y por eso se crea el FONAT y otras instituciones pues que tratan de ayudar, pero debido a la gran cantidad, pues se vuelve, como usted decía, muy difícil tratar de controlarlo, más haciendo llamados importantes de conciencia a la población, más que decir, seamos solo reactivos, es casi imposible tratar de controlarlo de esa forma. Sí, pues la verdad es que sí. Yo siempre, igual, la inclusión debe ser un compromiso de todos, que todos debemos de asumir. ¿Y cómo lo puedo hacer yo? Pues fácil, no se parquee en un espacio accesible, decirle que esos espacios no son un privilegio, son una gran necesidad para nosotros y que si están colocados estratégicamente más cerca es porque nosotros lo necesitamos en verdad. No es algo que nos estén privilegiando usted, maestro, si tiene a un niño con discapacidad y no sabe qué hacer, está bien, pero hay que buscar derivaciones, hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda, hay que buscar instituciones, no nos quedemos con el no lo voy a matricular porque tengo miedo, porque no sé qué es la discapacidad y está bien, no es su culpa el no saber, pero también es su obligación como profesional capacitarse en esa línea y no quizás como profesional, no, sino que como persona humana, póngase en el lugar de esa madre al momento que le va a decir que su hijo no va a tener acceso a la educación o no va a tener acceso a la salud. Y pues cada quien puede hacer incidencia desde su trinchera. No les estamos pidiendo salgan a las calles a velar por nuestros derechos, solamente busquen la manera
de cumplirlos, de no hacernos el trabajo más difícil a nosotros. Si usted va a parquear su vehículo en una acera, piénselo 2 veces. Usted va a ganar 2 minutos de su tiempo, pero nosotros arriesgamos nuestra propia vida cuando nos tenemos que bajar a la calle para poder bloquear o pasar el bloqueo que usted ha puesto. Entonces, en pequeños detalles, en pequeñas cosas se puede ver la empatía y la sensibilización. Ahora, un tema también donde la población sí veo que colabora es a través de las redes sociales. Ve a alguien que está parqueado en un espacio para una persona con discapacidad y toma la foto. Y inmediatamente se viraliza y hemos visto casos hasta que la policía ha llegado a un centro comercial a infraccionar. Eso es muy bueno, eso es una forma de que la población colabore. Exacto, es presión social, es ¿Sí? parte de las pequeñas cosas que pueden hacer para sumar en Sí. inclusión y buscar el respeto y la garantía de los derechos de las personas. De eso se trata. Wendy, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche. Hemos aprendido mucho, hemos platicado y gracias por compartir su visión y el llamado también a todos los televidentes a que todos nos debemos de sumar en este esfuerzo. Definitivamente pedirles primero al Estado, discúlpenme, es mi obligación pedir y ponernos a las órdenes porque necesitamos un reglamento urgentemente. Necesitamos un presupuesto para la garantía de los derechos nuestros. También a la sociedad, decirles que se pueden sumar a las personas con discapacidad en acción a nuestro día, decirles que lo conmemoremos haciendo incidencia, haciendo saber, este es un momento oportuno para hacer saber nuestros derechos y para también agarrar de lleno nuestras obligaciones. Si queremos ser incluidos, incluyámonos verdaderamente, pero incluyámonos en todo. Y pues organizaciones de personas con discapacidad, decirles que en la unión está la fuerza, que busquemos la manera de empujar el sol al mismo lado y yo sé que si todos nos unimos y lo empujamos, creo que podemos tener un poquito de más alcance solamente. Muy bien. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana, su cita con nosotros el próximo lunes.